Sería un poco el tema de las prescripciones adquisitivas, pero de un caso especial, las prescripciones adquisitivas administrativas. ¿De qué me quiero referir? Me quiero referir a la prescripción adquisitiva de terrenos rústicos o de terrenos rurales. Normalmente sabemos que lo que comúnmente se hace son prescripciones adquisitivas, pero a terrenos, a casas urbanas, ¿no? Normalmente suele ser el fin mayormente demandado el tema de las prescripciones a los urbanos. Pero resulta, y aquí es el problema, o aquí es, digamos, el aporte que quiero hacer, que resulta que una de las cosas que más problemas genera es cuando uno tiene, digamos, o sea, ¿quiénes son los que más problemas presentan, digamos? Cuando tienes herederos, digamos, ¿no? Cuando hay varios herederos, suele presentarse ahí un problema. ¿Por qué? Porque o los herederos no están todos, o algunos herederos, este, por ahí digamos que se han desentendido, porque ya están en otras cosas, están en otra ciudad, en otro país, se han desentendido de esta propiedad que les ha dejado su familiar, su papá, su mamá, o un familiar, un tío puede ser inclusive, les ha dejado unas herencias a ellos, y ellos al no estar presentes, pues no han, ¿cómo decirlo? Como no les ha interesado este tema de esta propiedad, lo han dejado ahí a la deriva. Y cualquiera diría, bueno, a esta persona no le interesa y lo deja a la deriva y queda ahí. Pero no es verdad. Lo que pasa es que el resto de personas que también son herederos junto con esta persona, basta que uno tenga ese detalle, también son herederos con esta persona de esa propiedad, el resto de personas no puede hacer nada con esa propiedad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, figura como heredero, figura como una persona que, perdón, que tiene un porcentaje de propiedad de esta propiedad, no puede hacer nada con ella. A lo mucho podría vender sus derechos a otra persona. Digamos, no hacemos, si no hay un testamento de por medio o si no está claro cuál es el porcentaje que le debe quedar a cada hermano o a cada familiar que sea heredero, lo normal es que sea entre todos los que están ahí, salvo condición contraria, que les toque a todos por partes iguales. Y al tocarles a todos por partes iguales, lo único que se hace es se divide, ¿no? Digamos, son 1000 y son 10 hermanos. Entonces 1000 entre 10 o 10.000 entre 10, a cada uno le toca 1000. Punto. Listo, esa es la operación matemática simple que se hace. A cada uno le toca 1000. Por lo tanto, si yo tengo, como les decía, 10.000 metros, si yo tengo 10.000 metros, a cada uno le toca 1000, entonces estamos hablando de que a cada uno le toca el 10% de la propiedad. Entonces, cada hermano o cada familiar que está como heredero de esta propiedad, ¿cuánto puede transferir en porcentajes de acciones de participación? Puede transferir hasta un 10%. Transferido el 10%, esta persona ya no puede transferir más. Ya habría transferido todos los derechos que le corresponden a esta persona. Y listo, y ahí queda. Ahora, ¿qué haces? Le pasas, por decirlo de alguna manera, le pasas al muerto a la persona que te compró, porque la persona que te compró los derechos también tiene posesión sobre los derechos, más no tiene mayor disponibilidad. ¿Qué pasa con los derechos? ¿Qué pasa con los derechos y participación? ¿Qué suele pasar con esto? Los derechos y participación dice que tú tienes un porcentaje del terreno, de la propiedad y de todo lo que éste genere. Por decir algo, si esta propiedad, hagamos de cuenta que es una casa, si esta propiedad que es una casa tiene un contrato de alquiler, imaginemos que es un contrato de alquiler con un banco, digamos, para hablar de instituciones un poco serias ya. Es un contrato de alquiler con un banco, lo alquila por 10 años y mensualmente paga su, su alquiler. Entonces, digamos que mensualmente pague de alquiler 10.000 soles. Son 10.000 soles y son 10 hermanos. Dice, yo tengo el 10% de propiedad de esta casa y me corresponde no solo la propiedad del terreno, sino también lo que éste genere. Y como esta casa está produciendo 10.000 soles mensuales, yo tengo el 10%, entonces a mí me corresponde que me paguen 1.000 soles para mí, al igual que los otros hermanos o los otros familiares que forman parte de este bloque de herederos.
Entonces cada uno tendría mensualmente que recibir 1.000 soles, porque el alquiler es de 10.000. Así va. Entonces, pero si yo quisiera decir, ya, de esta casa a mí me corresponde, por decir algo, diga, ya, cambiemos de ejemplo, no sea una casa, sino sea un edificio que tiene 10 pisos. Yo podría decir, ya, a mí me corresponde el piso uno. No podrías afirmar eso si son todos los herederos de la propiedad. La propiedad tiene 10 pisos. A ti te corresponde el 10%, pero el 10% no significa que te toca a ti el piso uno, al otro el piso 2, al otro el piso 3. No. Pueden hacer un sorteo entre todos los hermanos o todos los herederos y adjudicarse a cada uno cada piso, por sorteo o por decisión a dedo, dictadura, como ustedes consideren el mecanismo apropiado para hacerlo, pueden hacerlo. Pero la famosa palabra aquí es adjudicación. ¿Qué quiere decir adjudicación? Que yo te hago entrega a ti de esta propiedad, de esta parte de la propiedad. Entonces, ahí ya dejamos de ser todos nosotros herederos en esta sociedad, en esta bolsa de porcentajes. Ya pasamos a ser propietarios específicos de una determinada área. Entonces, ahí el escenario cambió, porque ahora sí soy propietario de un área. Y ahora sí, como propietario, yo puedo vender esta propiedad. No voy a vender los derechos de participación, sino voy a vender una propiedad, porque ya se me adjudicó a mí una propiedad en específico. Normalmente para eso, cuando es el caso de departamentos, ¿qué se hace? Hacen un proceso de independización, le dan una partida a cada uno de los pisos, y una vez que tiene cada partida a cada uno de los pisos, donde todos al principio son dueños, en un documento que se hace a nivel técnico, se establece que se hace esta partición, digamos, de 10 partidas registrales, y se adjudica a cada heredero una de esas partidas. Entonces, al final, es un proceso de independización, independizaciones, particiones, y ahí se hace la adjudicación de cada uno de los herederos, se le adjudica una partida en específico. A partir de ese momento, cada uno de esos herederos ya es dueño y restricto en específico de una partida registrada. Ya, a partir de ahí, cada uno es independiente de hacer lo que se le dé la gana con esa partida, porque ya le adjudicaron. Requisito indispensable no menor para poder hacer eso. Si son 10 herederos, los 10 tienen que firmar esa adjudicación. Falta uno, no funciona. Porque ese uno podría no estar de acuerdo, podría no parecerle esa adjudicación. Se supone que las adjudicaciones, todos estamos de acuerdo, este es el proceso, se ha hecho de esta manera y a cada uno se le adjudica esta propiedad. Listo. Ese es en el caso ideal, el mejor de los casos. Así funciona. Y ahí no tienes ningún problema. Pero ¿qué te dice la realidad? La realidad te dice que eso pasa muy pocas veces, sobre todo cuando es un gran número de personas. Entonces, ¿qué suele pasar? Por ejemplo, un hermano se fue a vivir a Canadá, justo acabo de mirar un video de una amiga en Canadá. Una persona se fue a Canadá, unos familiares se fue a Canadá y no lo puedes ubicar. Si no lo puedes ubicar, quiere decir que la adjudicación no procede, porque faltaría su firma. Y tampoco ha delegado poder a nadie, así que no se puede. Te estás plantado ahí. Normalmente, ¿qué suelen hacer? A veces esa persona viene de viaje a la ciudad, visita a la familia, y en ese momento aprovechan y le dicen, oye, transfiere tu poder a uno de los hermanos o a un familiar. Cosa que como tú estás fuera, él tiene el poder y con este poder él puede hacer las operaciones por ti. Ya está. Y se salva y pueden hacer otra vez el proceso de adjudicación. Pero si se dan cuenta, hay cosas que hay que hacer en este camino para poder permitir esa opción. Pero si no la tienes, simplemente estás varado, estás estancado. No puedes avanzar con el tema de la adjudicación porque falta un firmante. Entonces, ese normalmente es un gran problema que suelen tener. Y entonces, ¿cuál es la salida? ¿Qué se puede hacer en este caso? Y aparece la figura de la prescripción adquisitiva, donde dice que estas personas demuestran que tienen varios años como posesionarios de esta propiedad sin haber generado conflicto. Dato interesante, no tienes que haber generado conflicto en todo este tiempo, no tienes que haber sido un vecino conflictivo, un vecino mechador, un vecino que ha generado problemas a la vecindad, ¿no? Ha sido un buen vecino, tienes que ser un buen vecino. Si no, no va a proceder la prescripción. Y uno de los datos interesantes que hacen cuando hace la prescripción, y acá vamos a entrar un poquito en temas quizás un poco más técnicos, es que
como parte de la evaluación que se hace, los vecinos de tu entorno van a dar fe de que efectivamente tú eres posesionario por una buena cantidad de años. Y segundo, que has sido un buen vecino, que no has generado problemas a la sociedad, no has generado problemas a la vecindad. Te has comportado como un vecino correcto, un vecino que ha propendido a la vivienda pacífica, sin generar conflicto con el resto de los vecinos o las personas que viven en los alrededores. Parte de este proceso de la prescripción. Pero seguimos hablando de una prescripción de una casa, una prescripción de un predio urbano, que es normalmente, digamos, lo más usual. Pero este problemita que les acabo de contar, de que falte algún hermano, algún familiar heredero, se presenta mucho en los terrenos rústicos. Sobre todo los terrenos rústicos grandes, pues, en la costa, normalmente zonas áridas, ¿no? En la sierra sí, en la sierra normalmente, en nuestra sierra de nuestro país, hay muchas áreas que han sido chacras, que son terrenos gigantes, que los papás han ido amasando como su legado, como su fortuna a lo largo de todos los años que han tenido, y cuando les llega el momento de partir, se reparte entre los hermanos o familiares que forman parte de esta herencia, y ahí se empiezan a generar los problemas, porque normalmente estas personas no están pues viviendo ahí. Normalmente ya muchos de ellos han hecho su vida, están fuera, están en otras ciudades, algunos en otros países, y ahí es donde empieza a generarse ese problemita. ¿Por qué? Porque tenemos una gran área de terreno, pero que nadie puede negociar con ella. Tienen que ser solo un tema de participación y gozar, digamos, de los beneficios que este produzca. La pregunta es quién trabaja sobre este terreno, quién hace producir esta tierra para generar dinero y para repartirlo a todos los integrantes. Normalmente suele ser un problema. A veces salen los famosos problemas entre familiares, entre hermanos, que por qué le tocó tal terreno, por qué él está usando y por qué no lo hago yo. Y normalmente pues hay ese tipo de elementos discordantes que generan entre ellos discrepancias, rencillas, hasta malos tratos entre ellos, ¿no? Entonces eso se configura en un escenario de conflicto, un escenario de problema. Y por eso muchos de ellos quieren vender, quieren deshacerse de esta carga, este lastre que tienen ahora, y prefieren monetizar y con eso olvidarse de ese tema y ese problema. Pero se dan con la sorpresa de que no lo pueden hacer porque falta algunos familiares para poder hacer las adjudicaciones. Entonces, en ese escenario sale la figura de la prescripción adquisitiva. Pero, a diferencia de urbano, en urbano normalmente la prescripción adquisitiva tiene dos caminos. Tiene el camino notarial y tiene el camino judicial. El camino notarial es el camino, digamos, más rápido, es más corto. ¿Por qué? Porque el notario que está facultado para hacer esto hace todo el procedimiento, se cumple con toda la documentación correspondiente, hace el procedimiento de las notificaciones, de hacer las indagaciones en la vecindad y todo lo que les había ido comentando. El notario hace toda esta acción, eh, hace la publicación en el diario El Peruano y en el diario de mayor circulación en la ciudad para notificar que se está haciendo una prescripción adquisitiva de la partida tal, 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 tal. Eh, con la intención de que si alguna persona que sea dueña o sea dueña en parte de esta propiedad no esté de acuerdo con este proceso de prescripción, se pueda personar a la notaría y dar sus descargos correspondientes de que no está de acuerdo, de que esta prescripción no debería proceder. Entonces, el notario evalúa esta situación y de ser plausible lo que la persona manifiesta, se paraliza el proceso de prescripción y ya no continuamos con esto, ¿no? Normalmente al menos esa es la intención de por qué se notifica. Después de haber hecho todas estas acciones, bueno, ya se lleva la resolución, a registros. En registros hay un periodo también como temporal donde se le notifica al dueño real que figura en registros públicos como propietario de esta partida registral, indicándole que se apersone al registro para decir que se pueda refutar esta prescripción. Si no más me equivoco, son 10 días hábiles que tiene para hacer esta acción. Pasado ese tiempo ya no procede su reclamo. Se, se da por confirmada la prescripción y los nuevos dueños que han hecho el trámite se les conoce a partir de ese momento en adelante como los dueños absolutos de esta propiedad.
Así en resumen. Entonces, pero ¿qué pasa con los terrenos rústicos o los terrenos rurales? Ahí la figura de notarial no funciona, porque notarialmente es solo para predios urbanos, solo para eso funciona notarial. Entonces, si tengo rústicos, no puedo ir notarialmente, pero también tengo dos caminos, el camino administrativo y el camino judicial. El camino administrativo es el que se realiza a través de el ministerio competente para los predios rústicos o rurales, que es el Ministerio de Agricultura. A través del Ministerio de Agricultura yo hago mi prescripción adquisitiva administrativa, en cual yo tengo que ir al Ministerio de Agricultura, cotejar a través de las búsquedas catastrales que se hace ahí, el certificado catastral, de los parámetros, los linderos que yo tengo de este predio rústico que quiero que se me reconozca. Eh, de repente yo hago mi levantamiento topográfico y ver que no tenga discrepancias con lo que tiene en catastro del Ministerio de Agricultura. Porque si hay una discrepancia ya hay que hacer otros trámites para ajustar esto, ¿no? Bueno, en fin, yo hago este trámite, hago toda la gestión administrativa que se hace en el Ministerio de Agricultura y con eso el Ministerio de Agricultura, al igual que los notarios, expiden una resolución con la cual se va a registros públicos y registros públicos también lo mismo. Con un carácter temporal se inscribe esta prescripción y se notifica a los dueños que figuran en registros de que se está haciendo esa acción. También tiene un plazo de 10 días hábiles. En ese periodo el dueño o el que era el dueño tiene que apersonarse al registro y decir y mostrar la documentación correspondiente de que ese posicionario no puede prescribir ese terreno, ¿no? Si en caso en esos 10 días hábiles no se presenta, se da ya por confirmada la prescripción y a partir de ese momento es el dueño de ese terreno. Y con eso puede salvar el problema en el que estaba, ¿no? Entonces, eso es. El único detalle con la prescripción administrativa suele ser que toma bastante tiempo. Casi yo diría que es muy similar en tiempo en algunos casos que una prescripción judicial, ¿no? Es muy similar. Ahora, ¿qué pasa cuando uno da una prescripción administrativa por el Ministerio de Cultura y te lo rechaza? Por alguna razón, algún elemento que no se puede demostrar para el Ministerio de Cultura, dice, no procede para mí la prescripción. Entonces te queda como último camino en la prescripción adquisitiva vía judicial. Este sí ya tiene carácter final, y lo que resuelva ahí ya es lo que finalmente queda, ¿no? Entonces, digamos que la primera instancia es administrativa y la segunda sería judicial, ¿no? Más o menos así. Si la administrativa te sale bien, todo perfecto, ¿no? Ya te ahorraste un proceso más. Pero si no, vas a tener que ir judicialmente y hacer todo el proceso a través de un juez para determinar el tema de que si corresponde o no a ti como posicionario ser el dueño de ese terreno o no. Entonces, yéndonos al plano práctico, si teníamos, por ejemplo, en el ejemplo que habíamos citado, tenemos 10 hermanos. De estos 10 hermanos, uno está en Canadá, el otro, Canadá país, no el Canadá jerga de barrio. Entonces, digamos, uno está en ese país. El otro, digamos, que se fue a, no sé, a Ecuador, está en Ecuador. Me quedan 8 hermanos. De los 8 hermanos, uno está, digamos, estamos hablando de Arequipa, el otro está en Chiclayo, por decirlo, está un poco lejos. El otro hermano está en Lima y otros 2 hermanos se fueron de repente a Cusco. Al final, me quedan en Arequipa como 4 hermanos. Entonces, con 4 hermanos no voy a poder hacer nada, ¿no? No voy a poder hacer ni adjudicación ni nada con este terreno. O sea, estamos parados todos. Entonces yo tengo la idea de hacer una prescripción, porque finalmente nosotros estamos trabajando en este terreno. El terreno está vivo, está produciendo nosotros y queremos justamente facilitar. Un camino, yo lo pongo así como un camino, es que, por ejemplo, eh, y esto también tiene que ver con los niveles de confianza y cómo se trabaja con los hermanos. Un camino es que eh, uno, dos, tres, no sé, los hermanos que puedan, solicitan la prescripción de este terreno para que se haga a nombre de ellos. Entonces, en ese caso, ya estamos rompiendo la estructura de que somos herederos. Ahora estamos siendo copropietarios de este terreno y queremos que se nos adjudique la propiedad de este terreno y pasar de ser posesionarios a ser titulares. Hacemos la prescripción administrativa a nuestro nombre. Nosotros salimos, digamos, si el proceso se lleva todo correcto, salimos nosotros como los
los nuevos dueños, se cumplen los plazos y todo, y se nos confirman como los nuevos dueños, y a partir de ahí podemos resolver esta situación. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer nosotros a partir de ahí? Y fíjate en esta figura. Digamos, lo hicimos dos hermanos, solo dos hermanos hicimos esta prescripción, ya se nos adjudica a nosotros dos, se entiende que partes iguales, 50-50, salvo que habíamos indicado lo contrario en el documento, pero vamos para hacerla simple, 50-50. Y a partir de aquí decimos, bien, tengo prescripción, ya tengo, soy propietario de todo el terreno, y ahora voy a empezar yo a transferir las propiedades a mis hermanos. Voy a empezarles a transferir las propiedades. Puedo hacerlo vía transferencia como compra-venta o puedo hacerlo como donación. Si no queremos elementos de costo, donación. Entonces digo, ya, al hermano A le tocaba tal parte del terreno, de acuerdo a lo que habíamos determinado. Listo, entonces yo, que ahora ya soy el dueño titular exclusivo de esta propiedad, le hago una donación a ese hermano. Toma, hermano, la donación de tu terreno. Listo, ya tienes. Yo como te estoy dando, te hago una transferencia de donación y a través de la donación, tú eres dueño de ese pedazo. Listo. Al otro hermano hago lo mismo. Hago otro proceso de donación, a ese otro hermano le entrego el pedazo que le corresponde. Y así puedo ir repartiendo las áreas que le corresponde a cada hermano, pero y les transfiero yo como propietario actual, les transfiero y al final cada uno de los hermanos va a tener la parte que le corresponde, pero salvando todo el problema que teníamos antes. Porque al haber sido ya yo dueño titular de todo el terreno, puedo hacer las donaciones. Y se las hago y le entrego a cada hermano como debió quedar al principio, como era la idea al inicio. Pero ¿cuál es la ventaja? Que he salvado el tema de poder adjudicar y todo ese trámite y lo he hecho vía prescripción y ahora sí puedo transferir o donar a cada hermano lo que le corresponde. Y ya cada uno con su partida de mano puede hacer lo que mejor considere o disponga con ese espacio, con ese terreno que se le ha entregado. Y salvé la situación que podía haberme tomado muchos años de resolver. Porque figúrate o imagínate cómo se puede complicar más el escenario si uno de los hermanos, que era heredero, fallece y tiene 4 hijos. Y de los 4 hijos, todos de este hermano, eh, dos son de una mamá y dos son de otra mamá. Encima son entre ellos ni siquiera hermanos consanguíneos totales, sino solo por parte de padre. Pero al ser parte de padre, él le corresponde la herencia a los 4 hijos por igual. Entonces, en este escenario de prescripción, ya no tengo que lidiar solo con un hermano, ahora tengo que lidiar con 4 familiares más, o sea, con 4 familiares en lugar del hermano. Pues si tenía antes el problema con, éramos 10, ahora ya no somos 10, ahora somos 13 personas. Y si por ahí otro hermano también fallece y también tiene hijos, empezamos a incrementar la cantidad de personas con las cuales hay que coordinar. Y normalmente suele pasar que a veces la relación que existe entre hermanos no se respeta con los sobrinos, porque hay discrepancias generacionales y algunos no recuerdan por qué se hizo así, hasta los sobrinos pueden decir, ¿y por qué a nosotros nos toca en tal área? ¿Y por qué no nos toca en tal área? Y decir, bueno, sí, se hizo un sorteo entre los hermanos, nosotros no estuvimos presentes, como es de suponerse, así que no estamos de acuerdo con eso. Y ya surgió un problema más. Y ese problema no lo vas a poder resolver hasta que no estén de acuerdo. Entonces, por eso es que está como salida, y una salida muy viable y muy útil el tema de la prescripción. Como les digo, normalmente suele pasar esos problemas con los terrenos rústicos, con lo que eran las chacras, ¿no? Porque normalmente los papás suelen haber amasado grandes áreas de terreno y a los hijos les queda pues áreas de espacios interesantes, de áreas interesantes, pero que no las pueden independizar ellos porque no todos están presentes ni no todos están de acuerdo. Entonces, ahí sale como salida este tema y a partir de ahí puedes ordenar todo y avanzar. Porque en el fondo es darle uso a esto, ¿no? Y por eso es que esta figura se presenta como un elemento interesante y muy útil. Entonces, eso es un poquito lo que les quería comentar el día de hoy, que existe este camino, que probablemente tú estás entrampada en una situación muy similar y aquí tienes una salida. Pero tienes que ponerte en el caso de cuál es el mejor camino, porque si tú dices, no, se lo voy a dar a mi hermano, pero mi hermano de repente no va a querer hacerlo,
o se va a aprovechar y ya empezamos a tener problemas y tampoco vamos a poder salir vía prescripción. No nos va a permitir. Tenemos que trabajar aquí de manera, digamos, transparente. Es decir, obviamente hay costos administrativos que hay que asumir y el hermano al que se le va a donar o se le va a transferir la propiedad va a tener que también formar parte de los costos que significó hacer esta operación. ¿No? Esta operación de prescripción no es gratuita, tiene un costo y tiene costos, digamos que de mediano valor. Entonces, eso lo tiene que asumir alguien. Y si los demás hermanos van a decir, ah, bueno, prescribe y después dóname mi parte a costo cero, pues como que no guarda coherencia. ¿No? Tiene que haber también siempre un nivel de coherencia, de equivalencia, para que tenga sentido y prospere esta acción. Pero es un camino más muy útil que se puede utilizar. ¿No? Eh, digamos que a nivel rústico ese sería el camino. Si por ahí dentro del famoso plan director de la ciudad donde estás, tu terreno ya está como expansión urbana, la figura se te hace mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque puedes ir, sabiendo que ya está en el plan director como expansión urbana, puedes ir vía notarial y notarialmente sí es rápido. Normalmente son como 3 meses aproximadamente. Es mucho más rápido a nivel urbano. Entonces, y ahí se te facilita bastante, pero si no estás en ese escenario y sigue siendo rústico porque son chacras, tienes una salida por ahí y no perder tantos años en querer solucionar este problema. Ese era un poquito lo que les quería comentar hoy día. Igual, si tienen alguna consulta, alguna duda, háganla por ahí y vemos cómo lo podemos resolver. La idea es ayudarnos entre todos para poder salir, ir aprendiendo también cada vez cosas nuevas o no tan nuevas, pero útiles para poder avanzar en este proceso, en estos proyectos de bienes raíces que tenemos, al menos los que estamos interesados en este rubro, ir aprendiendo cada vez más. ¿No? Yo considero que hay algunos elementos que son muy claves, que tienes que conocer, que tienes que saber y que tienes que vivir. ¿No? Entonces, es un elemento importante que debes conocer y sobre todo si se da la oportunidad, pues aplicar. Ese es un poquito el mensaje. ¿No? Bueno, sin más que comentarles, nos vemos el día de mañana con otro temita relacionado al tema de bienes raíces y a ver qué cosas más podemos aportar. Nada, eso sería todo. Espero que les haya servido, que les sea de utilidad. Si tienen comentarios, consultas, háganlas por ahí y le damos un sentido de respuesta. ¿Listo? Nos vemos.